Estaba de pie frente al fregadero de la cocina, lavando una sola taza de café, cuando mi hijo llamó. No para preguntar cómo estaba. No para decir que pensaba en mí. Llamó porque necesitaba dinero. Una vez más, no respondí. Puse la taza en el escurridor, me sequé las manos lentamente con el trapo de cocina, vi cómo la pantalla del teléfono se apagaba. Luego caminé hacia la ventana y miré el patio trasero, el viejo roble, el jardín que mi esposa había plantado hace 20 años antes de fallecer, la banca de madera que construí con mis propias manos cuando mi hijo tenía 7 años, y solía seguirme a todas partes con un martillo de juguete. Pensé en ese niño. Luego pensé en el hombre en el que se había convertido, y tomé una decisión para la que me había estado preparando en silencio durante los últimos 3 meses. Déjame contarte algo sobre mí que la mayoría de la gente que me conoce nunca adivinaría. Me llamo Gerardo. Tengo 63 años. Manejo una camioneta Ford 2009 con el espejo lateral estrellado que siempre digo que voy a arreglar. Uso las mismas 3 camisas de franela, turnándolas. Desayuno en la misma cafetería los martes y jueves, café negro, 2 huevos estrellados tiernitos, pan tostado integral. La mesera de ahí, una muchacha llamada Patricia, me dijo una vez que le recordaba a su abuelo. Lo tomé como un cumplido. Lo que Patricia no sabe, y lo que muy pocos saben, es que soy el dueño del edificio donde está su cafetería. Soy dueño de otras 11 propiedades comerciales en esta ciudad. Soy dueño de una empresa de logística con 42 empleados que levanté desde cero, empezando con un camión y una bodega cuando tenía 26 años. Mi contador me dijo el abril pasado que mi patrimonio neto había superado las 8 cifras. Le dije que se asegurara de que los bonos trimestrales de los empleados salieran a tiempo y colgué. No te cuento esto para presumir. Te lo cuento porque es la única forma en que el resto de esta historia tiene algún sentido. Mi hijo, mi único hijo, de 34 años, se llama Diego, y ha sabido durante la mayor parte de su vida adulta que su padre tiene una vida cómoda. Esa fue la palabra que usó una vez cuando hablaba con su novia por teléfono y no se dio cuenta de que yo estaba en el cuarto de al lado. Mi papá vive cómodo, dijo. Como si yo fuera un sofá. Como si todo lo que yo había construido fuera solo un mueble de fondo en la historia de su vida. Diego no trabaja. No ha mantenido un trabajo estable en 4 años. Tuvo un puesto en una agencia de publicidad que yo le conseguí discretamente a través de un socio de negocios. Duró 7 meses antes de que lo corrieran por llegar tarde constantemente y no cumplir con las fechas de entrega. Me dijo que la empresa tenía problemas de cultura laboral. No discutí con él. Lo que hice fue seguir pagando su departamento en la zona residencial del este de la ciudad. 110 metros cuadrados, barras de granito, un gimnasio en el edificio. Yo pagaba la renta directamente. Lo había estado haciendo durante 2 años. También pagaba su coche, un contrato de arrendamiento por un vehículo que costaba más al mes que mi primer departamento en 1987. Le daba una mensualidad que me da vergüenza decir en voz alta porque la cantidad no es pequeña. Hice esto porque era mi hijo, porque su madre murió cuando él tenía 19 años y vi cómo algo se apagaba en él durante esos años y me culpé a mí mismo por no haber estado lo suficientemente presente cuando crecía. Demasiado ocupado levantando el negocio, demasiadas noches largas y madrugadas. Estaba tratando de compensar algo. Ahora lo veo con claridad. Lo que no vi claramente, hasta una noche específica de marzo, fue que no estaba ayudando a mi hijo. Estaba financiando su desprecio hacia mí. Era sábado. Diego me llamó y me invitó a cenar, idea suya, lo cual fue lo suficientemente inusual como para que me llamara la atención. Nombró un restaurante en el centro, el tipo de lugar sin precios en el menú y un anfitrión que te mira la ropa antes de mirarte a la cara. Me puse mi chamarra buena. Me corté el pelo esa mañana. Manejé al centro, pagué 200 pesos de estacionamiento y entré sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza, creo. Eso era. Diego ya estaba ahí cuando llegué. No estaba solo. Sentado frente a él había un joven al que nunca había visto. Casi 30 años, reloj caro. Ese tipo de confianza relajada que viene de nunca haber tenido que preocuparse por nada. Y al lado de Diego estaba su novia, Melissa, quien me dio el tipo de sonrisa que no llega a los ojos. Había visto a Melissa 4 veces. Cada vez había sido perfectamente educada y perfectamente fría,
de la forma en que lo son ciertas personas cuando han decidido que no vales la pena el esfuerzo de actuar completo. Papá, dijo Diego, él es Bernardo. El hermano de Melissa. Nos dimos la mano. Bernardo tenía un apretón de manos firme e inmediatamente empezó a hablar sobre una inversión de bienes raíces en la que estaba metido, de la forma en que los jóvenes a veces lo hacen cuando quieren establecer algo rápidamente. Escuché. Hice una o dos preguntas por cortesía. Llegó la comida. Llevábamos unos 40 minutos de cena cuando pasó. Bernardo estaba hablando de su padre, alguna historia sobre un viaje que habían hecho juntos a Portugal. Una villa, un chofer privado. No estaba siendo cruel. Solo hablaba de la forma en que habla la gente cuando toda su vida ha sido de cierto modo fácil. Entonces miró a Diego y dijo, deberías traer a tu papá alguna vez. Viaja mucho. Diego se rió. No fue una risa cálida. Mi papá. Dijo. Me miró de reojo, luego volvió a mirar a Bernardo, y vi pasar algo por su rostro, algo que había estado viviendo bajo la superficie durante mucho tiempo. La idea de unas vacaciones para mi papá es irse a pescar a 2 horas de la ciudad. Todavía maneja una camioneta de hace 15 años. Sonrió y negó con la cabeza lentamente. Le ha ido bien, supongo. Pero hizo una pausa, y supe a dónde iba la frase antes de que la terminara. El papá de Bernardo construyó algo. El mío solo se dejó llevar por la corriente. La mesa se quedó en silencio. Melissa bajó la mirada hacia su plato. Bernardo tuvo la decencia de verse incómodo. Miré a mi hijo. Sostuvo mi mirada por exactamente 2 segundos, luego apartó la vista y alcanzó su vaso. No dije ni una palabra. Levanté mi tenedor. Terminé mi comida. Me reí de una de las bromas de Bernardo unos minutos después porque la verdad sí fue un poco graciosa. Cuando llegó la cuenta, la pagué, toda, sin decir nada. Le di la mano a Bernardo al salir. Le dije a Melissa que había sido un gusto conocerla bien. Abracé a mi hijo, y sentí cómo se tensaba un poco, como siempre lo hacía ahora. Como si fuéramos conocidos que alguna vez fueron cercanos. Manejé a casa en mi camioneta Ford 2009 con el espejo estrellado. Me quedé sentado en la entrada de mi casa un rato. Luego entré y llamé a mi abogada. Quiero ser claro en algo. No tomé mi decisión por enojo. El coraje es caliente y rápido, y se apaga. Lo que sentí sentado en esa entrada fue algo mucho más silencioso. Fue claridad. Fue la quietud particular que llega cuando por fin dejas de mentirte a ti mismo sobre algo que ya sabías desde hace mucho tiempo. Mi hijo no me respetaba. No me había respetado en años, y yo, por culpa, por dolor, por alguna idea que tenía sobre lo que se suponía que debía hacer un padre, había estado pagando por esa falta de respeto mes tras mes con un depósito directo y el arrendamiento de un coche y un edificio con portero en el este de la ciudad. Había estado financiando la misma comodidad desde la cual él me miraba hacia abajo. Eso iba a parar. Pero no lo iba a hacer de la manera en que lo hace un hombre herido, gritando, amenazando, haciendo un escándalo. No le iba a dar un sermón. No le iba a pedir una disculpa. Simplemente iba a parar. Y lo iba a hacer con cuidado, por completo, y en silencio. Mi abogada se llama Leticia. Ha trabajado conmigo por 19 años. Cuando le dije lo que quería hacer, se quedó callada un momento y luego dijo, Gerardo, ¿estás seguro? Le dije que nunca había estado más seguro de nada desde el día que firmé los papeles de mi primera propiedad. Ella dijo, muy bien entonces, seamos cuidadosos con la secuencia. Fuimos cuidadosos con la secuencia. El contrato del departamento estaba a mi nombre. Yo era el titular. Diego era un ocupante. Leticia me confirmó que, bajo los términos del contrato, podía dar aviso y transferir la responsabilidad del arrendamiento sin ninguna complicación legal. Le di a la administración del edificio un aviso de 60 días. El coche fue más sencillo. El arrendamiento era mío. Llamé a la agencia un lunes por la mañana y arreglé que el vehículo fuera devuelto al final del ciclo de facturación actual, en 3 semanas. La transferencia bancaria mensual, la mensualidad, la dejé igual por ahora. Eso sería lo último en detenerse. Quería que la secuencia tuviera cierta lógica. Quería que mi hijo sintiera cada cosa por separado, no como una explosión, sino como una serie de puertas que se cierran, silenciosas y deliberadas.
No llamé a Diego para decirle nada de esto. Seguí con mi semana. Desayuné en la cafetería el martes. Asistí a una junta con 2 de mis administradores de propiedades el miércoles. El jueves, recibí una llamada del director de operaciones de mi empresa de logística con una pregunta sobre un nuevo contrato, y lo resolvimos en 20 minutos. El viernes, manejé un buen rato más allá de las orillas de la ciudad hacia un terreno que había estado considerando comprar. Caminé por el perímetro con mis botas, miré la línea de árboles y decidí que valía la pena el trato. Mi vida, como siempre había sido, continuaba. La primera llamada de Diego llegó un miércoles, unas 2 semanas y media después de la cena. Había recibido una notificación de la administración del edificio, una comunicación de rutina solo para informarle que la estructura del contrato estaba cambiando y que necesitaría asumir el arrendamiento a su nombre o hacer otros arreglos. Papá. Su voz en el teléfono se escuchaba tensa. ¿Qué es esto? ¿Sabías de esto? Sí, le dije. Silencio. ¿Qué significa eso? Me estás quitando el departamento. El contrato está en transición, dije. Eres bienvenido a ponerlo a tu nombre. La administración te enviará los papeles. ¿Sabes cuánto cuesta ese departamento al mes? Sí lo sé, dije. Yo lo he estado pagando. Otro silencio. Más largo esta vez. Papá. Yo no. No tengo ese tipo de ingresos ahorita. Tú lo sabes. Estoy entre proyectos. Has estado entre proyectos por un buen tiempo, hijo. Lo escuché exhalar. No exactamente un suspiro. Algo más frustrado que eso. Esto es por la cena. Es por lo que dije. Dejé que la pregunta reposara un momento antes de responder. Creo que es hora de que te valgas por ti mismo, le dije. Eso es todo. Empezó a decir algo más, y le dije que tenía que entrar a una junta, lo cual era cierto. Y me despedí y colgué. Me quedé sentado con el teléfono en la mano por un momento. Luego me fui a mi junta. La situación del coche se resolvió sola 2 semanas después de eso. La agencia recogió el vehículo un jueves por la mañana. Diego me llamó esa tarde. Esta llamada fue diferente. La tensión en su voz de la primera llamada se había transformado en algo crudo. Papá. Se llevaron el coche. El contrato terminó, le dije. Tenía cosas ahí. Cosas personales. Puedes contactar a la agencia. Tendrá un proceso para las pertenencias personales. Esto es. Se detuvo. Lo escuché respirar. Esto es increíble. No tengo coche, papá. No tengo cómo moverme. Hay transporte público, dije. Y aplicaciones de taxis. ¿Hablas en serio? Así es. Otra pausa. Luego su voz se fue a un lugar diferente, a un lugar desde el que no lo había escuchado hablar en mucho tiempo. Algo más joven y con la guardia baja. Papá. Me estás tratando de castigar. Pensé en la cena. Pensé en la forma en que miró a Bernardo, y luego apartó la vista de mí. Pensé en las palabras se dejó llevar. Estoy tratando de darte algo que debí haberte dado hace mucho tiempo, le dije. ¿Qué es eso? Un motivo. No respondió a eso. Después de un momento, le pregunté si necesitaba algo más, y dijo que no, y colgamos. Melissa me llamó. Yo no esperaba eso. Llamó un domingo por la mañana, y casi no contesto porque no reconocí el número. Pero algo me hizo contestar. Señor Gerardo, dijo. Espero que no le moleste que lo llame. Su voz era cuidadosa, controlada, pero debajo de ella, podía escuchar algo trabajando a marchas forzadas. Para nada, dije. Quería hablar con usted sobre Diego. Le está costando mucho trabajo, y estoy preocupada por él. Una pausa. Creo que tal vez ha habido un malentendido. ¿Cuál malentendido? Pregunté. Se quedó callada un momento, como si se hubiera preparado para una pregunta diferente. No quiso decir lo que dijo de la forma en que sonó, me dijo. En la cena, él solo. Bernardo puede ser demasiado a veces, ¿sabe? Y Diego se vuelve inseguro. No quiso decir que usted no hubiera logrado nada. Escuché todo esto con mucha paciencia. Agradezco que me llames, Melissa, dije cuando terminó.
Entonces, usted, quiero decir, no va a hacerlo de verdad. Amo mucho a mi hijo, dije. Todo lo que estoy haciendo, lo hago porque lo amo. Ella intentó una vez más, y la dejé intentar, y luego me despedí. No me sentí bien con esa llamada. Tampoco me sentí mal, me sentí seguro. Eso es distinto a ambas cosas. La transferencia mensual del último pedazo la detuve el día 1 del mes siguiente. Sin drama. Sin anuncios. Simplemente no la inicié. Para el día 4 del mes, Diego ya lo habría notado. Lo notó el día 3. Apareció en mi casa. Vi a su taxi de aplicación estacionarse a través de la ventana de la cocina, y lo vi caminar por el sendero, con las manos en los bolsillos de la chamarra, la mandíbula apretada. El caminar de un hombre que ha decidido estar enollado. Lo recibí en la puerta antes de que pudiera tocar. Se veía diferente. Había perdido parte de esa suavidad relajada que se había sentado en su rostro tras años de cómoda inactividad. Tenía ojeras. Su chamarra era la misma prenda cara de siempre, pero ahora parecía menos un accesorio y más una costumbre. «¿Puedo pasar?», dijo. Por supuesto, le respondí. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde él había hecho la tarea de niño, donde su madre había servido las comidas de los domingos, donde yo me había sentado frente a él 100 veces tratando de encontrar las palabras correctas para las cosas. Miró la cocina por un momento. Lo vi registrar la pequeñez de la casa, las barras de cocina ordinarias, el escurridor de platos, el mismo piso de linóleo que yo había querido cambiar desde hace 8 años. Yo siempre había vivido de manera sencilla. Él simplemente nunca había tenido que hacerlo. «Papá», me dijo, «necesito que hables conmigo. Dime qué está pasando. Creo que sabes qué está pasando. Necesito escucharte decirlo». Miré a mi hijo, de 34 años, con los ojos de mi esposa, la barbilla de mi padre, sentado frente a mí en la mesa donde alguna vez tuvo 7 años y confiaba en mí por completo. Pasé mucho tiempo tratando de darte lo que yo nunca tuve, dije. Pensé que eso era amor. Creo que tal vez era culpa, y creo que el resultado es que has pasado tu vida adulta sin tener que construir nada, sin tener que luchar por nada. Y en algún punto del camino, empezaste a creer que esto era porque no necesitabas hacerlo, que simplemente estabas. Elegí mi siguiente palabra con cuidado. Por encima de ello, él se quedó muy quieto. Eso no es justo, dijo. En la cena, le dije, le dijiste a un hombre que acababas de conocer que tu padre solo se dejó llevar por la corriente. Lo dijiste mientras yo estaba sentado a tu lado, mientras estaba a punto de pagar la cuenta de una comida a la que manejé 40 minutos para asistir porque pensé que tal vez estábamos teniendo un momento juntos. Tal vez las cosas estaban mejorando. Hice una pausa. No dije nada en la mesa porque no iba a hacer un espectáculo de mi dolor para una audiencia. Pero te escuché, Diego. Te escuché. La cocina se quedó en un profundo silencio. Él miró hacia la mesa. Estaba presumiendo, dijo por fin. Bernardo, es mucho. Y me sentí. Se detuvo. Empezó de nuevo. Me sentí pequeño. Lo sé, dije. Así que te hice más pequeño a ti, lo dijo él mismo. Yo no estaba preparado para eso. Sí, dije. Se quedó callado por un largo momento. Cuando levantó la vista, tenía los ojos húmedos, algo que yo no había visto desde el funeral de su madre. Incluso entonces, él había volteado la cara. Papá, no sé cómo hacer esto. No sé cómo. No tengo ahorros. No tengo trabajo. No tengo coche. Apenas sé cómo. Se detuvo. Tengo 34 años, y no sé hacer nada. Este era el momento que yo había estado temiendo y esperando al mismo tiempo. El momento en que la actuación se cae, y lo verdadero que hay debajo se vuelve visible. Lo sé, dije. Y eso es en parte culpa mía. Te lo hice demasiado fácil. Hice que nunca tuvieras que descubrir de lo que eras capaz. ¿Y qué hago ahora? Lo averiguas, dije. No dejé a mi hijo sin nada. Quiero ser honesto al respecto. Lo que no hice fue devolverle lo que le había quitado. El departamento, el coche, la transferencia mensual, nada de eso volvió. Un hombre aprende a nadar cuando el agua es real. Lo que sí hice, en silencio y sin anunciarlo,
fue llamar a un socio de negocios mío que maneja una operación de distribución mediana en el sur de la ciudad. Le dije que tenía un joven que necesitaba un verdadero punto de partida, no un favor, no un regalo, un trabajo con el título de don nadie, y un sueldo que le siguiera a presentarse a trabajar. Mi socio me debe más de un favor, que abarca más de una década. No hizo preguntas. Diego empezó 3 semanas después manejando una ruta de reparto. Lo sé porque pasé manejando por su ruta una mañana, no para vigilarlo, o tal vez un poco para vigilarlo, y vi su coche. Un Honda de hace 10 años que había comprado con lo último que le quedaba, estacionado en doble fila afuera de un andén de carga. Lo vi salir del edificio con un diablito de carga, moviéndose rápido, concentrado. Se había remangado la camisa. Se parecía a su abuelo. Seguí manejando. No me detuve, pero sonreí todo el camino a casa, y para cuando entré a mi cochera, el espejo lateral estrellado estaba atrapando la luz de la mañana de una forma que hacía que incluso eso pareciera algo valioso. Diego me llamó un domingo, unas 6 semanas después de empezar el trabajo, no para pedirme nada. Llamó para decirme que había recibido su primer cheque, y que era el primer dinero que había ganado en su vida que sentía que de verdad era suyo. Lo dijo en voz bajita, como si fuera algo que todavía se estaba acostumbrando a decir. Le dije que estaba orgulloso de él. Me dijo que lo sentía. No un discurso largo. No una explicación. Solo, lo siento, papá. Me equivoqué. Y lo siento. Le dije que lo sabía. Le dije que lo amaba. Le dije que durmiera un poco porque las madrugadas en una ruta de reparto te quitan todo lo que tienes y las dejas. Se rió. Sonó como la vieja risa, la de verdad, la de cuando era niño. Hablamos durante 22 minutos sobre nada importante. El clima, un partido de basquetbol, un restaurante que había encontrado cerca de su nuevo departamento, un lugar más pequeño que estaba rentando con un roomie y que estaba pagando él mismo. Dijo que su roomie era desordenado, pero no terrible. Le dije que eso era casi lo mejor que se puede pedir de los roomies. Se rió de nuevo. Cuando colgamos, me quedé sentado en la cocina un rato con mi café enfriándose bajo la luz de la tarde que entraba por la ventana, y pensé en su madre, y en el roble del patio, y en un niño de 7 años siguiéndome a todas partes con un martillo de juguete. Pensé en lo que cuesta construir algo real, cómo no puedes hacerlo por alguien más, cómo a veces lo más importante que un padre puede darle a su hijo no es una red de seguridad, sino la experiencia de caer y descubrir que se puede sobrevivir al golpe contra el suelo, y que eres más fuerte de lo que creías, y que todo el tiempo fuiste capaz de volver a escalar hacia arriba. Me levanté y lavé mi taza de café. La puse en el escurridor, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente había hecho mi trabajo.